año 2023. Sí, vos pensás que bueno, ya es todo, tenemos toda la tecnología del mundo, las inteligencias artificiales están al mango, tenemos fotos de Francisco haciendo ejercicio con tatuajes, tenemos canciones cantadas por Duki que nunca las cantó directamente, que es una voz clonada, tenemos deepfake, tenemos de todo. Pero si te dijera que nuestro presente podría haber sido distinto si nos hubieran pasado ciertos incidentes en la historia, si te dijera que hoy podríamos estar avanzados muchísimos años a nivel tecnológico y científico, pero por culpa de el hombre. ¿No es así? Quédate para ver que hoy en ATEC vamos a hablar de cientos incidentes a lo largo de la historia, de los cuales podríamos haber vivido muchísimo mejor a nivel científico. Mira, aclaración, los siguientes incidentes que vamos a ver son los que fueron causados por el hombre. Hay otros que fueron causados, que se llama una catástrofe, un tornado, la erupción de un volcán, cosas así, pero no lo vamos a tener en cuenta, sino más que nada macanas que se hizo el hombre y que nos hicieron atrasar años luz a nivel científico. Y para arrancar fuerte y al medio y así con toda, voy a hablar de lo que fue la quema de la biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría fue una de las bibliotecas más importantes y más famosas del mundo antiguo. Fue fundada en el siglo III a.C. en la ciudad de Alejandría, Egipto, durante el reinado de Ptolomeo I Sóter, uno de los generales de Alejandro Magno. La biblioteca tenía como objetivo reunir todas las obras de literatura mundial y conservarlas para la posteridad, lo que sería hoy Internet, básicamente. En su apogeo se dice que la biblioteca contenía entre 400 y 700 mil volúmenes, incluyendo manuscritos, papiros y pergaminos. Recordemos que en esa época no había la computadora, no había nada, o sea, era todo papel. Y como era todo a papel, también era muy difícil hacer varias copias de un manuscrito, por ejemplo. Entonces había casos en los cuales había una única copia, ya sea de un manuscrito, un papiro o lo que sea. Lo que se buscaba justamente, al ser tan único, era resguardarlos en bibliotecas importantes, como por ejemplo la de Alejandría. Aparte de eso, también tenía un museo y una escuela de investigación, que es lo que se convirtió en el centro intelectual más importante del mundo antiguo. Aparte de justamente conservar los manuscritos y todo lo que ya tenían escrito, también generaba en estos centros de investigación y escuelas. Aparte, se buscaba también, era como muy abierto de ciencia en general. No era solamente, por ejemplo, medicina o filosofía, como lo eran en otras épocas, sino que también había matemática, química, física, de todo. Desafortunadamente, la biblioteca sufrió varios incendios a lo largo de su historia. El primero ocurrió en el año 48 a.C., durante la Guerra Civil Romana, cuando las fuerzas de Julio César atacaron a Alejandría y se incendió accidentalmente. El segundo gran incendio ocurrió en el siglo III después de Cristo. O sea, no le dejaban en paz a la pobre biblioteca. Cuando la biblioteca fue saqueada por las fuerzas romanas, otra vez los romanos, a pesar de esto, algunos informes sugieren que la biblioteca pudo haber seguido existiendo hasta el siglo V y VI después de Cristo. Si bien se pudieron rescatar algunas cosas, hubo un montón de cosas que se perdieron y que jamás vamos a saber qué mierdas había o qué contenía. Y hay cosas de las cuales descubrimos que tampoco van a tener explicaciones, como por ejemplo la copa de Liturgo. ¿La copa de Liturgo se llamaba? Le voy a poner en el video cómo mierda se llamaba. Básicamente es una copa que fue diseñada con nanotecnología. Y vos decís, nanotecnología, ¿qué onda? Pero si la nanotecnología es como muy reciente, ¿cómo puede ser que los romanos tengan nanotecnología? Bueno, lo primero que uno piensa cuando dice los romanos tenían nanotecnología es alienígenas. Pero en este caso no. Había justamente algunos artefactos, algunos como esta copa, que eran hechos con nanotecnología. Ahora, ¿cómo lo hacían? Ni puta idea.
¿Y por qué no lo sabemos? Justamente porque se quemó la biblioteca, boludo. No te estoy diciendo. La Biblioteca de Alejandría ha sido recordada como un lugar de gran importancia histórica y cultural, y su legado ha inspirado la creación de numerosas bibliotecas en todo el mundo. Para aquellos que quieran investigar más sobre, o que quieran saber más sobre la Biblioteca de Alejandría, hay una personalidad en el ámbito científico que fue muy famosa, que es Hipatia, que fue una de las primeras matemáticas que justamente científica mujer era como no podés estudiar. Justamente Hipatia tiene una historia de vida muy sufrida, muy peleada, todo esto, y ella estudió en Alejandría, en la biblioteca justamente, y estuvo cuando la quemaron y todo eso. Cuando la quemaron también, la quemaron a ella, la arrastraron en carruaje, le cortaron el cuello, todo porque, bueno, científica mujer. Para aquellos que quieran saber más sobre esta historia, les recomiendo la película Ágora, que cuenta justamente la historia de Hipatia y la Biblioteca de Alejandría. Ahora, lo más cómico es que se pudiera, por así decir, haber aprendido de decir, che, loco, no hay que quemar libros ni nada, porque a lo mejor, no sé, es importante todo esto de la ciencia, ¿viste? La realidad es que no. A lo largo de la historia hubo también varios incendios, como por ejemplo la quema de libros de la antigua China. Durante la dinastía Qing, esa, en el siglo III a.C., el emperador ordenó la quema de libros que eran considerados eróticos o subversivos. Fíjate que acá aparece una palabra mágica. Subversivo, guardala, hazle un asterisco, guardala, que vamos a hablar mucho de eso. En esta quema de libros se destruyeron de todo, desde medicina antigua oriental, filosofía, historia, literatura, de todo. Ahora, ¿vieron esta palabra subversiva, no? Como que va a tener medio como que siempre se la va a nombrar a lo largo de este video. Otra de las grandes persecuciones, por así decir, y de la quema de libros fue de, por ejemplo, la Edad Media o en la Edad Moderna con la Inquisición de la Iglesia, donde no solo se quemaron aquellos libros que resultaban ser blasfemos o que resultaban que eran una falta de respeto, sino que también se persiguió a los mismos científicos que investigaban ciertas cosas o probaban ciertas cosas, pero en sí la Iglesia quemó tanto los libros como a los mismos científicos. Y ahora vos pensarás, bueno, eso fue como hace mucho tiempo. No creo que en las épocas más o menos más cercanas, en los siglos más cercanos, no creo que eso se repita. Se repite, sí. Por ejemplo, los nazis quemaban libros. La quema de libros de los nazis era una campaña en la cual fue parte de una estrategia más amplia del régimen nazi para controlar la información y la cultura y para registrar la libertad de pensamiento y expresión. Esta censura y represión cultural tuvo un efecto duradero en la sociedad alemana y en el desarrollo cultural e intelectual de Europa en general. Sí, ahí hubo cierto... todo lo que se perseguía como lo que se consideraba libros que eran antipolíticos o anti-régimen nazi justamente, o que eran considerados literatura judía. Acá ya contamos con un plus de que, como la tecnología había avanzado un poco más, teníamos varios volúmenes de ciertos libros. Pero los nazis sabían de esto, sabían que existían varios volúmenes, entonces se dedicaban a cazar todos los volúmenes de ciertos libros y perseguir también a los escritores de estos libros, también como a científicos judíos. Como así también persiguieron, por ejemplo, al mismísimo y al grande Albert Einstein. O sea, man, perseguiste a Albert Einstein solamente por ser judío. ¿Qué te pasa, pelotudo? Es Alberto Einstein. Pensó un poquito, loco. Y si lo llevamos ahora, toda esta situación la pensamos, también en nuestro país, en la Argentina, tuvimos un caso así. Durante la dictadura militar de 1976, los militares, la dictadura militar argentina, los militares, aparte de perseguir a todos aquellos que pensaban o tenían pensamientos subversivos, vuelve a aparecer la palabra, subversivos, también restringían ciertas literaturas.
ya sea de que las quemaban y las restringían. Y decían, por ejemplo, en algunos científicos, no investigar sobre esto o no trabajar sobre esto. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, esperen un momentito, dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Hay sacerdotes, hay todos. Cabe recalcar de que esto era una censura en general, no solo en el ámbito científico, sino también en la moda pasó, como así también en los nazis. Ciertas canciones, ciertos cantantes, ciertos famosos, obras de teatro, películas, todo eran censuradas por ser subversivas o anti-régimen. Y ahora vos dirás, bueno, está bien, sí, eran épocas muy locas, era muy lejano. Si bien la de Argentina no es tan lejana, pero ahora creo que hemos aprendido de eso. Tampoco aprendimos. Por ejemplo, en el 2003 estuvo durante la invasión de Irak. La Biblioteca Nacional de Irak fue incendiada y se perdieron miles de libros y manuscritos irreemplazables. Además, muchas otras bibliotecas y archivos de Irak han sido saqueadas y destruidas durante este conflicto. O sea, básicamente siempre que va a haber quilombo lo van a cobrar los libros y los científicos, porque es así, porque no hay otra explicación. Si bien fue en el 2003, había algunas cosas que obviamente fueron en masa y no se lograron perder del todo, pero sí se perdieron muchas copias originales, que eso es irreemplazable directamente. Buenas noches, aquí en Irak hace 20 años fuimos testigos, este equipo de N+, fue testigo de cómo la turba que salió a protestar o a festejar la caída de Saddam Hussein comenzó a saquear la Biblioteca Nacional. Y fue una pérdida que sufrió toda la humanidad, porque ese día se quemó gran cantidad del acervo cultural de Irak, que al mismo tiempo es acervo cultural de la humanidad, porque se perdieron libros que fueron escritos hace más de 3.000, 4.000 años durante Mesopotamia, durante la vida de los asirios, de los sumerios o del Imperio Otomano. Entonces fue una tragedia que lastimó prácticamente a todo el mundo, pero lo que más llamó la atención es que nadie hizo nada por sofocar el fuego y nadie hizo nada por proteger justamente este edificio. Estaban las tropas estadounidenses y no hicieron absolutamente nada para evitar que esto sucediera. Unas cuadras adelante de donde se ubica esta biblioteca estaba el Ministerio del Petróleo y ahí sí había una decena de tanques estadounidenses protegiendo las oficinas para que la turba no llegara y robara documentos importantes del Ministerio del Petróleo. Esta es la historia de lo que encontramos. Lo más importante, lo que se recuperó, que es solo el 50%, y qué han hecho con lo que se recuperó. Uno de los casos, el último de los casos más recientes fue la Biblioteca Nacional de Brasil en el 2018. El Museo Nacional de Brasil, que albergaba la biblioteca nacional más antigua de América Latina, fue destruida por un incendio, que la biblioteca contenía numerosos manuscritos, libros y documentos históricos sumamente valiosos, algunos de los cuales se perdieron para siempre. Lo que tiene esta biblioteca, este incendio en la Biblioteca de Brasil, es que no fue en el contexto de una dictadura o de un régimen militar o algún conflicto bélico, sino que fue por estupidez humana. Hubo un fallo
en la circulación eléctrica que generó un cortocircuito en la biblioteca, generando así el incendio. Básicamente son unos pelotudos que no se fijaron bien las cosas y se cagó en quemando todo. Bueno, y uno pensaría también que eso ya está, como que no se sigue haciendo ni tampoco se va a seguir haciendo en el futuro. Tampoco. De Corea del Norte sabemos el nombre y el que está a cargo. La ciencia de Corea del Norte, la historia de Corea del Norte, todo lo que pasa dentro de Corea del Norte. Y Corea del Norte tampoco tiene idea de nosotros. O sea, los científicos de Corea del Norte no tienen idea de las cosas que están pasando afuera. Entonces, ¿qué intercomunicación de conocimientos hay? Ninguna. Ahora, yo no hablé todavía de científicos. Que acá yo podría hacer un video de 3 horas tranquilamente hablando de científicos perseguidos. Galileo Galilei, Darwin, Einstein, Sofía Kovalevsky, James Watt y Francis Crick, Marie Curie, un montón. Hasta la actualidad, por ejemplo, las que descubrieron y diseñaron el CRISPR-Cas son perseguidos por grupos religiosos que están en contra. Es como, bueno. Bien, y ahora quiero que analicemos un poco en general. Básicamente siempre está lo mismo que se sigue repitiendo, que es un régimen autoritario, ya sea un régimen político o religioso, que trata de imponer sus ideas y sus creencias sobre el resto, haciendo, bueno, obviamente, matando gente, censurando y quemando o eliminando, borrando todo lo que no esté a favor de este régimen, todo lo que te lleve la contra o lo que te haga, por así decir, ver que tus ideas están mal, las sacamos a la mierda. Esto es importante destacar, ¿por qué? Porque estando en la Argentina en un 2023, en el cual es un año de elecciones presidenciales, donde en el mundo entero la ultraderecha está teniendo lugar, donde se están generando nuevos espacios, nuevas organizaciones así que reprimen, que generan violencia, que generan de todo un montón de cosas. Siempre es importante pensar y ver lo que pasó a lo largo de la historia para que justamente no se tengan que volver a repetir las mismas acciones. Científicos siempre va a haber, y siempre va a haber gente que esté en contra, y siempre van a ser perseguidos, y lo que sea. Mi pensamiento es que hagan lo que tengan que hacer, que siempre van a ser perseguidos, siempre va a haber quilombo, siempre va a haber gente en contra. Porque es así, siempre va a joder. La cosa es, ¿por qué jode? ¿Qué acaso no les molesta que tengan pensamientos? Bueno, ya como que le trato de buscar la vuelta, pero no es razonable los pensamientos estos. Hagan lo que tengan que hacer sin más vueltas, sean como tengan que ser. Ojalá que no pase nada malo, pero bueno, de seguro que en algún momento se va a volver a repetir, así que tengan en cuenta eso. Si me llega a pasar algo por este video, por Dios, hagan quilombo, búsquenme en todos lados. Y ahora lo que me gustaría que comentemos con ustedes en cuanto a qué creen que hubiese pasado, por ejemplo, si nada de esto hubiese ocurrido. ¿Qué creen que hubiese estado ahora? ¿Tendríamos autos voladores? ¿Tendríamos hologramas? ¿Viviríamos todavía en la Tierra? ¿No? ¿Sí? Comenten, a ver qué opinan ustedes y si creen que esto va a volver a pasar otra vez con todos los quilombos y todo lo que ya sabemos. Muchas gracias por el video. Esto es un fade out, o sea que se va al final del video. Con lo que te digo que te suscribas, dale like, compartí, mira el siguiente video, mira otra lista de reproducción, dale like, compartí, dona, en la lista vas a ver todo. Así que ya sabes, negrito, si te gustó esto, subite que seguimos para adelante, que sigue para rato esto. Nos vemos.